Muy buenas. En este video queremos hablarles específicamente sobre la materia de geología, con tres temas fundamentales que son las placas tectónicas, tipos de placas, movimientos de placas, fallas tectónicas y tipos de fallas. Nuestro grupo está conformado por Josué Agustillo, Juan David Ramírez y mi persona, Miguel Pérez. Bueno, ¿qué son las placas tectónicas? Se dice muy sencillamente que se denominan placas tectónicas a las planchas de rocas sólidas que en conjunto forman la litósfera, que se ubican sobre la antenósfera. Estas placas están debajo del manto de la Tierra. Las placas tectónicas se encuentran una sobre otra y aunque son rígidas, se mueven constantemente, solo que sus movimientos suelen ser muy ligeros y difíciles de sentir. Pero aquellos fenómenos naturales conocidos como sismo o tsunami, que sí son perceptibles ante los seres humanos, que son todos aquellos fenómenos que nosotros sí logramos sentir cuando el movimiento es muy brusco o demasiado ligero. Eso es lo que representa cada uno de estos movimientos que sí logramos percibir nosotros los seres humanos. En este pequeño croquis que tenemos aquí, le vamos a nombrar, a señalar cada una de las principales placas que conforman nuestra Tierra. En esta ocasión tenemos la placa australiana que lleva su nombre como el continente australiano, la placa de India, la placa Arabia, la placa africana, la placa sudamericana, lleva igual nombre como el continente suramericano, la placa norteamericana, que también su nombre se desglosa desde su inicio del subcontinente, la placa euroestática, la placa de Escocia, la placa Antártida, la placa del Pacífico. Bueno, conociendo cada uno de los continentes y de dónde salen cada una de las 16 placas que conforman nuestro eje terrestre, ahora le vengo a hablar los tipos de placas tectónicas. Las placas tectónicas están clasificadas en dos tipos, básicamente: las placas oceánicas y las placas mixtas. En los bordes de estas placas, o sea, la litósfera, que se forman las cadenas montañosas y las cuencas, y en esos bordes también se conocen las fuerzas terrestres de la actividad tectónica, sísmica y volcánica. Bueno, la placa oceánica. Las placas oceánicas son las más densas y extensas, por tanto ocupan mayor parte del territorio planetario. Estas placas están cubiertas por la corteza oceánica, la capa más delgada y extrema de la geografía, y casi en su totalidad están sumergidas bajo el agua. Se caracterizan por ser muy activas en sus movimientos. Estas placas son las siguientes: placas africanas, la placa del Pacífico, la placa suramericana, la placa euroasiática, la placa indo-australiana, la placa norteamericana y la placa antártida, que son las que le he nombrado acá: la placa norteamericana, la placa sudamericana, la placa euroestática, la placa africana, la placa antártida, la placa Indonesia y la placa del Pacífico. Estas son las placas con mayor movimiento tectónico en la Tierra. Las placas mixtas son aquellas que ocupan espacios tan continentales como el oceánico. En cantidad son más numerosas, pero también son placas de menor tamaño en comparación con las placas oceánicas. Entre las placas están las placas del Caribe, la placa Nazca, la placa árabe, la placa Escocia y entre otras muchas, que son estas las más pequeñas que vemos aquí en nuestro croquis, y como les decía anteriormente, que ocupan menos espacio en nuestro eje terrestre. Ahora viene nuestro compañero Juan David Ramírez, que les viene a hablar sobre movimientos de fallas. Como le venía comentando mi compañero, yo les voy a hablar sobre movimientos de las placas. El movimiento de las placas tectónicas es muy importante. Dependiendo de es que se determinan los tipos de placas. Existen tres tipos de movimientos de placas:
de placas. Existe movimiento divergente, movimiento convergente, movimiento deslizante. El movimiento divergente son los movimientos que se separan las placas. Como podemos ver aquí hay un ejemplo que nos muestra en el océano que se forman, por la separación se forman largas extensiones o cadenas montañosas submarinas que parecen agujeros. El movimiento convergente es el movimiento que conlleva la unión de las placas. Las placas más delgadas se unen sobre la placa más gruesa, generando cadenas montañosas. O sea, esto genera como una formación así, donde se va remontando una tras la otra, generando cordilleras o montañas, como lo habíamos dicho antes. Movimiento deslizante. El movimiento deslizante de las placas a lo largo de las fallas de transformación pueden causar considerables cambios en la superficie. Como podemos ver acá, gracias a las tensiones y fuerzas que se generan, originan deslizamientos y generan como franjas de terrenos. Ahora, para terminar mi tema, yo les voy a hablar sobre las fallas tectónicas. Las fallas tectónicas son unas fracturas que se producen en el terreno, que se forman como consecuencia de grandes presiones que soportan grandes masas de tierra que chocan entre sí. Estas fallas tectónicas, ahora les voy a hablar sobre las fallas tectónicas. Las fallas tectónicas son fracturas que se producen en un terreno que se forman como consecuencia de las grandes presiones que soportan las grandes masas de tierra que chocan entre sí. Estas fallas se perciben visualmente como líneas que se muestran en la ruptura de la corteza terrestre. Estas zonas también están asociadas a terremotos y volcanes, debido a que la corteza terrestre roza e impacta contra otra masa de energía que da lugar a terremotos, o se forma mucho calor, será el origen de un punto caliente y se deriva sucesivamente de los volcanes. Miren, las fallas tectónicas tienen diferentes tipos de movimientos. Los diferentes tipos de fallas son fallas normales, fallas inversas, fallas transformantes. Esto ahora les va a tocar hablar a mi compañera Yosona Bustillo. Tipos de fallas. Algunos tipos de fallas pueden ser fallas directas, que son en las que el bloque de la derecha se desliza hacia abajo debido a la fuerza de tensión. Uno de los bloques desciende por acción de la gravedad. Fallas inversas son aquellas en las que el bloque derecho se desliza hacia arriba sobre el plano de la falla. Se debe a fuerzas compresivas de la corteza terrestre. Los materiales más antiguos del labio levantado están a la misma altura de los materiales más modernos del labio inferior. Fallas transformantes. Son aquellas en las que se produce desplazamiento lateral por grandes masas de tierra. Otras pueden ser las graves, que son las llamadas fosas tectónicas, que son formadas por levantamiento de bloques laterales que dejan una presión central. Estas fosas pueden formar valles que pueden alcanzar varios kilómetros de ancho y de largo, y son las zonas que hacen falta por explorar para tener mucha más información.